Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. ¿Qué tal, nuestros amigos? Estamos en una célula más, esas células que nos hemos propuesto llevar adelante. Pastor Domingo, gracias, bienvenido por estar con nosotros. Y que las células dinámicas, su nombre lo dice, es darle dinamismo al Evangelio, darle dinamismo al conocimiento. Por eso los hemos hecho en forma de fascículos audiovisuales. Y estás invitado a usar todas nuestras células de crecimiento. Y en este caso toca el turno a la incondicionalidad de Dios. ¿Qué te parece el tema? Yo creo que es un tema muy mal comprendido, porque en primer lugar no se ve a Dios, no se oye audiblemente como cuando hablamos nosotros. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser con fe. Así es. Y entonces la interpretación de un Dios incondicional es algo tan difícil para el que mezcla a un Dios que condiciona con un Dios que no condiciona. El Dios, por ejemplo, que se nos dio a conocer hoy, que se da a conocer para este momento, a través, por ejemplo, del apóstol Juan, dice que Dios es amor. Entonces, ¿se podría pensar que es un Dios condicional, si es amor? No, porque el amor, dice el apóstol Pablo, que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. No se huelga haciendo el mal. Entonces, el amor de Dios que Él lo pone en el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que uno de los sabores del fruto del Espíritu en Gálatas 5 es el amor. O sea, un Dios constructor, un Dios organizador, administrativo, teocrático, como en el Antiguo Testamento, pues podríamos pensar que hubo condiciones, ¿verdad? Porque es un pacto condicional, ¿verdad? Pero en cambio, cuando es un pacto de gracia, y gracia es el amor de Dios, entonces sería como una antítesis, ¿verdad? Pensar que al mismo tiempo sea gracia y al mismo tiempo sea condicional. Claro, porque cuando se habla del Dios incondicional, se habla del Dios que de Él proviene todo. Sí. O sea, Dios no busca hacer algo para que provenga de Él. Así es. Lo que viene de Él directamente es parte de Él. Sí. Lo demás que Él crea afuera de Él es una creación que no tiene el espíritu que tienen los que han sido engendrados por Él. Por eso dice, el que fue engendrado de Él. Así es. La Biblia dice en Juan 1, ¿verdad? Que fuimos engendrados no por carne y sangre, sino que Dios mismo los engendró. Ahora, Dios puede tener cosas condicionadas, por ejemplo, estatutos, ¿verdad? Que pueden decir, tienes que hacer esto para hacer aquello. Como yo pongo de ejemplo, cuando enseño este tema, acerca de un padre. Un padre, por ejemplo, le puede a su hijo, mira hijo, yo te voy a dar el carro siempre y cuando cumplas con las reglas de tránsito. Porque si no cumples con las reglas de tránsito, perdóname, pero no tienes el auto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que para manejar cumplas con las leyes de tránsito. Sería un pacto condicional, dijéramos, con el hijo. Pero si a ese mismo padre tú le dijeras que si ama a su hijo, ¿qué te diría el padre? Entonces te dirías, hasta está puesto a dar su vida por él, ¿verdad? Por eso es que a veces en este pacto de gracia Dios lo compara el amor de Dios como el amor de un padre. Porque el amor de un padre, en el sentido de amor, es incondicional. La Biblia dice que Jesucristo es el unigénito, el especial. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un Dios incondicional. De un amor incondicional. Porque no buscó a nadie de los descendientes de Adán y Eva.
sino de su propio Hijo amado, del Dios encarnado posteriormente. Entonces, claro que si lo vemos en el contexto de Juan, el Dios que se hacía presente para cumplir la redención, ¿verdad? Dios es el Salvador del mundo, es decir, Dios con nosotros. Sí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dijo Juan, Para que seamos llamados hijos. hijos de Dios. Ujú. Eso es profundo. Así es, Y un hijo de Dios no es por condición, sino Él nos engendró. así es. Y cuando Él dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Ujú. Pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo voy a entrar al vientre? Porque es que esa es la transición para poder entenderlo, ¿no? Sí, en el pueblo judío, ¿verdad? Como se hizo un pueblo en una forma especial, bajo ciertos pactos, ciertas normas, es lógico que a Nicodemo, como representante del pueblo judío, ¿verdad? Era el principal de la sinagoga, el principal de ese grupo, entonces le estaba diciendo, tienes que desmembrar, tienes que quitar tus conocimientos anteriores, ¿verdad? Tienes que nacer a un nuevo conocimiento, ¿verdad? Porque vas a estar como siendo judío, bajo un nuevo pacto. Entonces, lógicamente tienes que modificar tu forma de pensamiento. No, es correcto. Ahora es un pacto de amor, ahora es un pacto que yo lo voy a hacer por mí mismo. Que les costó mucho trabajo a los judíos entender a Jesús, por cierto. El Dios incondicional es el Dios que predica el Evangelio. Sí, El Evangelio predica a ese Dios. sí es, Porque cuando se habla de Evangelio se habla de noticias. así es. Y cuando se anunció el nacimiento de Cristo dice buenas noticias de gran gozo. Así es. Entonces Evangelio, la buena noticia, el Dios incondicional, eso va como en un paquete. Lo que quiere decir que es un paquete que tenía que venir en un momento dado, y por eso se le anunció a los pastorcillos, porque les ha nacido hoy un Salvador que es Cristo Jesús. Estaba presente ahora, ¿verdad? Bajo las nuevas condiciones de pacto. ¿Tú no crees que hay personas que confunden los pactos, verdad? ¿Te acuerdas? Yo quisiera un repaso rápido en cuanto a los pactos, porque ciertos pactos Dios los puso condicionales, porque a Adán y Eva le dio un pacto, el pacto adánico. ¿A quién más le dio un pacto? Noé. A Abraham. A Noé hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Abraham hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, que es el pacto legal, el pacto antiguo, y también hizo un pacto con David, ¿verdad? Pero él ofrece un pacto nuevo para los judíos, ¿verdad? Y un pacto de gracia para los gentiles. Y cuando vienen esos pactos, ahora, ¿en qué está determinado ese pacto, Domingo? Sí, porque recordemos que en Efesios 2, Ujú. 12 dice que los gentiles Sí, estábamos sin Dios, sin Cristo, lejos de la República de Israel, sin pacto. lejos O de sea, la república, o en otras versiones, lejos del pueblo, ¿verdad? exactamente, Apartados del pueblo. apartados. O sea que los únicos que tenían pacto eran los judíos. Eran los judíos. Ujú. Y ese pacto era un pacto entre Dios y el hombre. Ujú. ¿Por qué? Porque Dios dijo, si tú haces esto, Es, no te pasa nada. ¿verdad? Éxodo 19:5, ¿verdad? Exactamente. Tienes que hacer para que se cumpla el pacto. Correcto. Así que Ujú. cuando se habla de nuevo pacto, y es Ujú. lo que estamos entendiendo últimamente, Ujú. no se habla para los gentiles el nuevo pacto, Ujú. es para los hebreos, Exactamente. que ellos tenían un pacto antiguo, los Sí. gentiles no tenían ninguno, Sí es. por lo tanto el nuevo no puede ser para los gentiles. Por eso debían deshacer de nuevo, Exacto. bajo un nuevo pacto, porque se les había dado otro. En Exacto. cambio, en el pacto de gracia gentil es un pacto nuevo. Es decir, es un pacto que irrumpe porque los gentiles no tenían nada. Entonces no podía ser nuevo para los gentiles. Correcto, no, y está diciendo que eso es soberanía. Y esa es la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Te acuerdas en Romanos capítulo 10? ¿Y quién eres tú para decirle a Dios que no puede hacer eso, de irrumpir en un momento dado sin pactos y sin nada al pueblo gentil, ¿verdad? Pero bien, entonces, si guardaren, dice eso, pero ahora en el nuevo pacto, o en el pacto de gracia también, ¿cuál es la condición, cuál es el punto focal? El amor de Dios incondicional, ¿verdad? El amor que dice, yo me voy a poner en la cruz, yo voy a morir. ¿Y qué le dijo inclusive a Pedro? Ni me toques, no me tientes, yo vengo a morir, dice. ¿Por qué? Yo vengo a morir por el pecador. Entonces, ¿cuál era entonces el punto focal del pacto, de la parte de los últimos pactos? Es por gracia, Sí, Pablo lo dice como dispensación, no, dispensación. que la gracia, que a Ujú. él se le reveló, Ujú. y que nosotros, leyendo lo que él escribió en breve, podemos entenderlo. Pero cuando se mezcla lo que Pablo dijo con lo que escribió Moisés, Ujú. ahí hay un problema. Porque el pueblo israelita estaba basado en lo que nosotros lo haremos, y Así nunca es. lo hicieron. No, y había una ley. La ley continuamente acusaba.
En cambio, en el pacto de gracia, ahora dice yo me voy a olvidar completamente de sus pecados porque voy a pagar por el pecador. Entonces quiere decir que un amor incondicional está implícito en los pactos de gracia. Es correcto, es lo que vamos a leer en Romanos 8. A la parte final. Todo ese capítulo que tiene 37 versículos define una cantidad de situaciones, básicamente, por las cuales pasa el Hijo de Dios. Y entre ellas se encuentra la que identifica nuestra liberación de la condenación de la ley, según el capítulo 7, ¿verdad? Que teníamos en nuestro cuerpo, tenemos una ley de pecado y muerte. Sí. Y las consecuencias, pecado y muerte. Ahora, yo lo veo en una manera muy vívida en lo que quiere decir el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículos 6 y 8, por ahí dice, a la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalados, en la dispensación que vimos, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es incondicional. Exactamente. O sea que ahí Dios nos dijo, mira, si tú quieres que yo muera por ti, pues tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. No, aún siendo pecadores, destituidos de la gloria de Dios por causa de lo que hizo Adán y Eva. Ahora, si es tan patente esto, ¿tú piensas que hay grupos todavía cristianos inclusive, en los cuales están basados quieren basarse en un pacto incompetente? ¿Todavía piensan que pueden revolver o que pueden estar? ¿O tú piensas que todavía existe Bueno, eso? yo creo que para poder analizar esa pregunta, habría que explicar una cantidad de procesos a través de la historia del cristianismo, pero sin embargo, solamente en ver la cantidad de denominaciones con nombres que las identifican unas de otras y leer sus creencias, en la mayoría, cuando creen en Cristo, están de acuerdo. Pero ya cuando entran en puntos donde ponen condiciones, ya se alejan de la gracia y se alejan de lo que Dios hizo de por ese nosotros. pacto unilateral de Dios por nosotros, y que lo demostró en la cruz, fue, dice, con el gozo puesto delante de él, y lo ejecutó, Romano. Y fíjate que cualquiera de esas denominaciones tienen un punto donde ellos identifican la creencia que los demás no guardan, y como ellos enseñan y guardan, pues ese es que los lleva a ellos a estar en ese lugar. Y sin embargo así no es. Por eso el cristianismo hoy en día, aunque diga cristianismo, dándole a ellos una clasificación descendiente de la creencia del Señor Jesús, está tan dividido. Porque unos quieren ser mesiánicos cristianos. Está bien, esos son los hebreos que se quieren hacer cristianos y siguen cumpliendo con leyes de ellos, pero creen en Cristo como el Mesías. Otros quieren, como cristianos, creer lo que creen los judíos y hacer una mezcla. Y otros, pues, bueno, es como decir, yo no quiero saber nada del Antiguo Testamento y no leen ni un versículo de todos los 39 libros. Fíjate, en el otro dice que un pacto que había de pasar por ser cosas mejores, Hebreos. En cambio, fíjate lo que dice, fíjate lo que está escrito en este cambio, dice Hebreos 12:24, dice, a Jesús mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque hay gente que no entiende por qué iba a cambiar. Desoyen ese grupo que estamos refiriéndonos de lo que dice inclusive el mismo libro a los Hebreos. Fíjate lo que dice Hebreos 7, del 18 en adelante. Por una parte, la ley anterior quedó anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Cristo. Es lo que dice Romanos 8, por cuanto era débil por la carne. Ahí vamos a terminar, seguro, ¿verdad? Exactamente. Romanos 5, ¿verdad? En cuanto éramos débiles, no pudo perfeccionar nada, pero Hebreo lo establece. Y fíjate lo que dice, algo mejor. ¿Y qué era ese algo mejor? Es algo que también se confunde. Uno de los puntos focales del cambio para los judíos, el pueblo judío, era, ellos estaban regidos en su parte espiritual, ¿por quién?
por los sacerdotes. O sea, la parte sacerdotal, que era la cumbre, era el meollo era de la ley. Y entonces, esos eran sacerdotes, como dice la Biblia aquí, inclusive hebreos, por humanos, dice. Eran formas humanas. En cambio, ese algo mejor es que ahora el sacerdote, sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo. Y ese Jesús, ¿verdad? Y nos lo venía a especificar, a dejarnos claro a través de su muerte y su resurrección. Entonces ahora tenemos, lógicamente, algo mejor. Entonces, ¿por qué tratar de irnos a un pacto que es incompetente? Pues te decía, yo parece que sí hay gente que sigue pensando en hacer un pacto incompetente, cuando el verdadero pacto competente es el que Jesús firmó con su propia sangre, ¿verdad? Entonces, de un pacto de amor, entonces podríamos decir que es un pacto unilateral, entonces, viene de un solo lugar, viene de una sola persona. Vino de Jesucristo, de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es oír, porque dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, si se va y se predica, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo en la célula. Dando a entender al grupo hermoso que está en este momento mirando, enseñando, seguro, y enseñando que lo que se dice bíblicamente hablando, ¿verdad? Es establecer a una persona, como dijo Pablo, hasta que el Hijo de Dios sea formado a la imagen, porque eso se perdió. Sí. Por eso dice a los que antes conoció en el Romano, ¿verdad? Que lo vamos a leer ahora. Sí, pero fíjate lo que dice Efesios 2, 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo, y lo aclara, porque por gracia sois salvos. Entonces quiere decir que está más que claro que ese pacto de gracia es un pacto unilateral, incondicional. ¿Tú crees que un muerto puede resucitarte él solo? No. No, pues ahí dice, estando nosotros muertos. Si estamos entonces, muertos. cuando Pablo en Efesios menciona en el capítulo 1 la resurrección de Jesucristo, dice que fue el Espíritu Santo que lo levantó. Y en el capítulo 2 dice, nosotros estábamos muertos, pero el poder ese que levantó a Jesús nos resucitó también y nos dio vida juntamente con Jesús. Por eso es que la gente no sabe entender, muchos cristianos sufren porque todo lo basan en la carne. Sí es. Y no saben que la nueva criatura es espiritual. Es espiritual. Fíjate lo que dice, lo que le dijo el apóstol Pablo, o el autor de Hebreos, a los hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Luego, para aclarar ese incondicional, dice, quien con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y en otra parte, tú la sabes muy bien, y dice, ¿y nos sentó qué? Junto con Jesús Alabado, en el trono, alabado que significa reposo. Sentarse es reposar. Entonces, qué hermoso que podamos entonces repetir y ver uno de los capítulos más impresionantes, y se los vamos a participar en su mayoría, y los vamos a poner ahí en pantalla. Romanos, como se lo ha estado prometiendo el pastor Domingo, Romanos capítulo 8. Por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio Él por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. ¿Cumpliéndolas quién? Pues Él, ¿verdad? Y que no vivimos entonces ya según esa naturaleza pecaminosa, sino que tú acabas de mencionar, sino según el Espíritu. Dice en el versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu vive a ustedes, pero dice una cosa muy hermosa, ¿por causa de qué? De la justicia. Alabado sea Dios, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. 15. Y ustedes
no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite decir, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir, pastor? Papito. Papito, ¿verdad? El espíritu mismo entonces te asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Y alguien a lo mejor te podría decir, oye Domingo, pero si eres heredero, pues hay alguien que te va a pelear la herencia mejor, que sería Cristo. Pero ¿cómo termina ese versículo? Coheredero. Alabado sea Dios. Coherederos con Cristo, ¿verdad? Y luego dice el versículo 20, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por lo que Él así lo dispuso. 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, se te gusta mucho a ti, ¿verdad? Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Pide por nosotros. ¿En cómo? Con gemidos indecibles. Que no se pueden expresar con palabras, dice la versión de la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó entonces, también los llamó. Y a los que llamó, también los que los justificó. Y a los que justificó los glorificó. Ahí significa eso incondicionalidad. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué diremos entonces frente a esto? Dice el apóstol Pablo en ese capítulo 8, versículo 31 en adelante. Pues entonces si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar entonces en contra nuestra? Porque no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos por nosotros. ¿Y cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Ya no hay acusador. No, porque Dios es el que justifica, dice. Ya. ¿Quién condenará? Porque Cristo, ¿qué dice? Murió. Es el que murió. Aquel que le había dado la facultad de ser juez, dijo, no soy juez, yo me convierto en él. ¿Yo me convierto en dónde? En el acusado. Entonces la sala del juicio, ¿cómo quedó, Domingo? Vacía. Vacía. Porque dice, es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Yo tomé su lugar. Y eso significa nada menos que Él es redentor, que lo vamos a ver, o se ve en otra de las células, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién nos apartará del amor que hay en Cristo Jesús? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre o la indigencia? ¿El peligro o la violencia? Pues así está escrito. Aún por tu causa siempre estamos, y el que nos llama a llevar al matadero. Nos tratan como ovejas, dice, para el matadero. Sin embargo, ¿qué dice? En todo esto somos más que vencedores. Por medio de aquel Ahí está. que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que hagas ahora, ni lo que hagas mañana, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ese alto es exaltado, quiere decir que ni Dios mismo, ni lo profundo, ni el mismo diablo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos, y le podemos decir a ellos, podrá apartarlos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es incondicionalidad, ¿verdad? Óyeme, ese capítulo 8 es como corazón de la epístola. ¿Verdad que sí? Pablo, ¿Verdad que es el centro, verdad? Aunque está hasta el 16, pero el centro es el fin de fiesta, ¿verdad? No te habla de eso, de un amor incondicional, de un Dios incondicional. Eso es incondicionalidad. Y se las damos como un regalo a ustedes, porque esta es una de nuestras cumbres de lo que nosotros quisiéramos enseñarlos, para que ustedes lleven con ese amor a otros ese conocimiento. Y por eso queremos instruirlos a través de las células, para que ustedes le lleven el mejor conocimiento, de una manera sencilla, a otras personas este conocimiento. El amor de Dios incondicional va a ser uno de los grandes tesoros que ustedes van a poder inculcar a otros. Esta célula es el amor incondicional, la incondicionalidad de Dios. Porque con eso, ¿no crees tú que les va al principio de Maús? Tiene que ser, porque esto asegura y nos da paz y tranquilidad, porque no nos incluye como obradores para ganar nada, porque no es por obra, sino por gracia, dijo Pablo. Así es. Y entonces uno tiene paz.
Está tranquilo. ¿Quisiera despedirte de nuestros discípulos? Sí, yo me despido de esta célula en esta parte que hemos estudiado hoy de la parte incondicional de Dios, para invitarlos a que mantengan el ánimo y sigan estudiando la Biblia con los que continúan con ustedes después del estudio. Y la próxima, pues esto va a ir creciendo. Vamos a tener otro estudio que va a promover el deseo de seguir y seguir y seguir, como dijo Pedro, ¿no? Creciendo en gracia y conocimiento de Dios. Amén.